¿Qué pasa, gente? Sería un error imperdonable del Real Madrid que Miguel Gutiérrez acabara en el Atlético de Madrid y sería un grave error también que el club no fichara a un lateral izquierdo este verano. Lo analizamos ahora. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os ponía, os decía en el canal hace una semanita y lo ponía en X también, que nos esperaban días, horas, semanas, incluso meses, vaya Meriana, movidas en el Real Madrid y en este vídeo vamos a tratar un poco el capítulo después de las últimas informaciones del lateral izquierdo. Primero, simplemente comentar que, bueno, ayer Marca confirmaba, creo que también Ramón Álvarez de Mon, lo que adelantábamos en exclusiva en The Athletic, que ya hay acuerdos Real Madrid, Carlo Ancelotti para la salida del italiano del club, que su destino debería ser ya para los partidos de junio la selección brasileña y que incluso la idea que más pesa ahora mismo para el anuncio sería después del clásico del próximo domingo. Pero como comentaba, este vídeo es más centrado en la posición del lateral izquierdo, sobre todo a raíz de las últimas noticias que han salido, en concreto una de Sergio Valentín, que creo que está informando bastante bien, o por lo menos bastante, sobre el Atlético de Madrid, y que comentaba, después de haber dado nombres como los de Alex Baena o el Cuti Romero, le leía en X, daba el de Miguel Gutiérrez. Bueno, comentaba Sergio que el Atlético de Madrid y Miguel Gutiérrez tienen un acuerdo verbal. Esto ha sido desmentido además de forma bastante tajante por el entorno del jugador, también en público. Os voy a dejar por aquí ahora el tuit, Dani Méndez se llama, de la agencia Wasserman. Y aún así quería analizar un poco cómo está la situación con Miguel o cómo lo veo. Sabéis que Miguel es una de mis debilidades, me encanta, creo que es algo más que un lateral o que un carrilero izquierdo. Todo el mundo señala y seguramente no es el mejor defensor del mundo, pero creo que lo compensa en general con toda su inteligencia, con su pie, con su técnica, con todo. Y luego también desde un punto de vista casi entre lo práctico y lo sentimental, a mí me daría mucha pena que ningún jugador de la generación que ganó la primera y última y única Youth League en el Real Madrid, con aquel juvenil A que asumió Raúl, vaya a tener acomodo en el primer equipo. Miguel es una opción espectacular, por eso a mí me parecería una locura que pudiera acabar en el Atlético de Madrid, por más que su agente lo esté negando y que eso pues reduzca o prácticamente borre las posibilidades, por supuesto respetando las informaciones de Sergio Valentín. Pero que acabara en el Atlético sería una locura, y más con las condiciones que desvelamos en The Athletic hace, creo que fue un año y pico, que es una cláusula exclusiva que tiene el Real Madrid de 8 millones para recuperar a Miguel Gutiérrez. Para mí eso, por todo lo que comentaba, y más si el próximo entrenador están hablando con él o con sus agentes es Xabi Alonso, creo que sería un match perfecto y creo que podría funcionar muy bien. Ampliando el foco, porque es verdad que el Madrid, perdón, nunca ha cuidado a Miguel excesivamente. Es de esos jugadores, no es el único, pasa mucho con bastantes jugadores cedidos o a los que el Real Madrid ha vendido el 50% de sus derechos. No os creáis que está muy encima de ellos. Para mí se equivoca en esa vertiente el Real Madrid, hace valer su superioridad en el sentido de que al final el atractivo del Real Madrid es tan grande que incluso si descuida un poco las relaciones, cuando llega y aparece el Real Madrid, pues decirle que no al Real Madrid es muy difícil o prácticamente imposible. El caso es que si no llegara Miguel, que no parece la opción más probable ni para el Atlético de Madrid, con esos desmentidos, ni para el Real Madrid, lo que me parecería doblar el error sería que el club no fuera por un lateral izquierdo. Mendy, nuevamente, como hace 2 temporadas, ha estado prácticamente fuera de servicio desde enero hasta el final de temporada, es decir, en los meses más importantes ha vuelto a flaquear con las lesiones. Firmó el año pasado una renovación
que para mí fue justa. Me queda por saber, por tener confirmada la extensión, porque decían que podía ser 2027, 2028, pero bueno, quizás fueron demasiados años, pero desde luego con la temporada que había hecho y acabando contrato en un año, entiendo que el Real Madrid, sobre todo a petición de Ancelotti, lo renovara, pero bueno, la realidad a día de hoy es que un año después Mendy se ha caído totalmente, que no es un jugador del que te puedas fiar. Se vio por última vez en la final de Copa que no aguantó ni 10 minutos sobre el césped de la Cartuja, y luego Fran García, no solo lo digo yo, bueno, lo dice Ancelotti con sus decisiones, poniendo a Álava después de 13 meses fuera de concurso por la lesión de rodilla y que llevaba mucho tiempo sin jugar de lateral izquierdo, y lo puso delante de él, por ejemplo, en el Emirates. En la Cartuja se esperaba que Camavinga, si un centrocampista que además está teniendo una mala temporada, si no se hubiera lesionado en el Coliseum, no hubiera sido el lateral izquierdo titular. En fin, que está bien claro, tienes dos laterales de los que no te fías, que no te han dado el nivel, y hay que ir al mercado. Y como contábamos en The Athletic, en eso está el club, peinando el mercado. Hay varios nombres, contábamos que Álvaro Carreras es uno de ellos, a mí es del que más me hablan. Tiene una cláusula de 50 millones de euros en el Benfica, estuvo en la cantera del Real Madrid, así que se le conoce muy bien en la casa. Por supuesto, como la mayoría de jugadores, vería con muy buenos ojos el jugar en el Real Madrid. El tema es ese de la cláusula, volvemos a lo mismo con el Real Madrid. ¿Dónde va a poner el límite? ¿Cuánto? ¿En qué posiciones? ¿Y con qué jugadores va a actuar de verdad como requiere el mercado? He leído en AS en los últimos días varias informaciones de que se podría hacer una operación puente con el Manchester United, que tiene una serie de derechos sobre el jugador porque estuvo ahí en el United. Yo no lo veo, no me parece que sea una operación que se estile hoy en día en el mundo del fútbol. Podría poner el ejemplo del año pasado, pero es que los matices son totalmente diferentes, de Joselu con el Real Madrid ejerciendo la opción de compra desde el Español para facilitar su salida, su retiro dorado en Qatar por un pastón, pero fue una forma de agradecer a alguien que había estado en tu cantera y que te había sido decisivo en la última Champions, a dar un paso que él quería y que el Español a lo mejor de otra forma no hubiera facilitado. Pero si veis en los últimos años, no veo al Real Madrid y al Manchester United. Además, ¿para qué se querría meter ahí el United que pueda afectar a su relación con el Benfica? Incluso el Real Madrid podría quedar mal con el Benfica en vez de ir, como se suele mover el Real Madrid, más club señor de cara e intentar negociar y una rebaja de esa cláusula, incluso meter a un jugador quizá en la operación, pero yendo por detrás con el Manchester United. Yo, respetando la información, por supuesto, del diario AS, no lo veo. En estos momentos no lo veo. Hay otros nombres que suenan para el Real Madrid. Está el de Kerkez, del Bournemouth, un jugador que está impresionando mucho, como Heisen. El Bournemouth de Iraola está como un tiro en la Premier, está haciendo una temporada espectacular, va a estar ahí en la pelea por los puestos europeos. Y bueno, lo único que hay clubes de la Premier, contaban mis compañeros David Ornstein, James Pearce, que es el corresponsal del Liverpool, que hay equipos como el Liverpool que llevan tiempo trabajándolo. A mí me consta también que el Liverpool era el que estaba más adelantado. El Bournemouth quiere más o menos alrededor, creo que lo compró por unos 12-15 millones, pues quiere, según mis compañeros, alrededor del triple por él. Te vas nuevamente por un lateral a eso de alrededor de 50 kilos, así que, y con competencia de la Premier, además, en el caso de Kerkez, así que a ver en qué queda. Por eso decía que si no estás dispuesto a gastar tanto, aunque solo sea por eso, si no es porque le tienes confianza ciega a su calidad o a lo que ha demostrado, Miguel Gutiérrez es una posibilidad muy chula de darle identidad, juventud y calidad al equipo a un precio de ganga, que son 8 millones. Una operación, además, pues como en su día cuando volvió Carvajal después de un año en el Leverkusen, a un precio muy reducido. Y fijaos, son palabras mayores de Carvajal, pero fijaos lo bien que le ha salido al Real Madrid. Y luego me decían que había más nombres. No tengo los nombres, pero sí que me decían que había ahí más posibilidades. Habrá que ver si el próximo entrenador se confirma que es Xabi Alonso, qué poder tiene, porque el de Ancelotti desde que volvió en 2021 ha sido muy reducido. Pidió, por ejemplo, a Harry Kane para sustituir a Karim Benzema y se tuvo que conformar con Joselu, que venía de descender con el Español y que realmente fue una cesión con opción de compra.
Luego salió de maravilla, pero que no era lo que esperaba el técnico italiano, y ha habido muchísimos más ejemplos. Así que a ver, primero que se confirme si es Xabi Alonso el próximo entrenador. Segundo, si tiene más poder de decisión y si se le tiene más en cuenta a la hora de decidir nombres y de pedir fichajes. Y luego, ¿qué le podría gustar? Hay un lateral izquierdo internacional por España, que es Grimaldo, que ha estado con él o que está con él en el Leverkusen, y que a lo mejor pues ahí, conociéndolo, podría tirar por ahí. Pero bueno, para eso de momento es pronto. Estos son algunos de los nombres que han salido. Seguro que van a salir más. Hay otro que es Jorrel Hato del Ajax, que ha sonado también porque puede ser central y lateral. Bueno, lo importante o el primer paso es que el Real Madrid está mirando al mercado, que lo está haciendo con bastante decisión, pero que a la hora de la verdad tiene que dar el paso. Y con esto no es una forma tampoco de cubrirme o decir sí, sí, pero no, sino me apoyo en un ejemplo del año pasado. Fue muy sabido, informado por todo el mundo, reconocido por el club ya también al final. Leny lloró, el central que querían del Lille, el que se habían encargado de catalogar internamente y de filtrar, que era como el Mbappé de los centrales, era el que querían de verdad, del que mejores informes había hechos por Juni Calafati y por su staff, y al final acaba decidiendo irse al United, que le pagaba más pasta, pero eso lo sabía desde el principio, lloró y había priorizado al Real Madrid, pero sobre todo porque el Lille se negaba a seguir negociando con el Real Madrid, con las bajas ofertas y con lo que estaba transmitiendo que podría llegar a pagar por él. Así que una cosa es tener la intención de meterte en el mercado, y el Real Madrid lo está haciendo, aparte con el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold, está mirando los centrales, está mirando el lateral izquierdo y alguna otra cosilla, pero si el Real Madrid no se mete en la nueva dinámica del mercado, si no ve que un central te van a costar entre 40 y 70 millones, ya no os hablo de Saliba, que se iría a más, sino un lateral izquierdo ya lo mismo, pues no va a poder participar en este juego. Os leo en comentarios a ver qué haríais vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.